A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitada de esta noche es doctora en jurisprudencia, licenciada en Ciencias Públicas y Sociales. Tiene una experiencia por más de 18 años en procesos legislativos, control social, generación de política pública para el ejercicio de derechos humanos en el ámbito de justicia y también en el electoral. Coautora de políticas para la igualdad de género. Directora de la ONG Mujeres por la Autonomía y actualmente es vocal principal del Consejo de la Judicatura. Doy la más cordial bienvenida a la doctora Solanda Goyes Quelal, a quien le consulto cómo es posible en apenas 35 días de gestión haber avanzado de manera positiva con una agenda al interior de un Consejo de la Judicatura que tiene nada menos que a un expresidente encarcelado y a un exvocal en la misma situación por una orden de juez penal. Bienvenida, doctora Goyes. ¿Cuál es su acción al interior de un Consejo de la Judicatura que tanta falta le hacía realmente un sacudón? Gracias por la invitación a este prestigioso programa. Y sí, bueno, lo que creo yo es que al Ecuador muchas veces le falta personas que cuando llegan a las instituciones hagan lo que tienen que hacer. Y lo que se tiene que hacer está escrito tanto en la Constitución como en la ley. En el caso del Consejo de la Judicatura, la Constitución y la ley nos establecen la obligación de realizar los procesos de selección para el ingreso de los operadores de justicia, la evaluación de estos, dos procesos que no han sido hechos en las últimas administraciones. También nos corresponde hacer control disciplinario, y el control disciplinario, dado que estamos viviendo situaciones complejas, ¿no?, con estos casos metástasis, purga, plaga, incluye también la mirada no solamente de hacer el proceso disciplinario, sino también de repensar sobre la participación de operadores de justicia que estén inmersos en casos de delincuencia organizada o en casos de delitos contra el Estado y que sigan actuando como operadores de justicia. Entonces allí hay una herramienta que es la suspensión y que también ha sido impulsada desde quien les habla. Pero doctora Goyes, el tema es muy complejo. Cuando hemos advertido la falta de una iniciativa y de una acción contundente por parte precisamente del organismo que tiene los deberes que usted nos acaba de recordar, que es el órgano de administración y disciplina, que parecía que no existía, o tal vez sí, para los fines que ya hemos visto. Los casos que usted señala, el caso metástasis, el caso purga, el caso plaga, lo que han hecho es poner rostros e identidades a la penetración de las narcomafias organizadas en la justicia y en los partidos políticos. ¿Qué hacer para realmente lograr que el Consejo de la Judicatura cumpla eficientemente, oportunamente con sus deberes? Bueno, una de las acciones que habría que hacer, y que yo la he mencionado públicamente, no es una tarea que la tenemos pendiente, es la de evaluar. Para eso, quien habla, estamos ya preparando un proyecto de reglamento
en donde se define, primero, la evaluación está pendiente para hacer a todos los funcionarios judiciales. Pero no hay reglamento para eso. Sí, han habido reglamentos en el pasado, pero es necesario, por ejemplo, en relación a esos otros reglamentos, cambiar los indicadores para medir los méritos, porque antes, para poner un ejemplo y que sea gráfico y la ciudadanía lo entienda de manera fácil, de un universo de causas que manejaba un juez, solamente se evaluaban 2. Y eso es insuficiente como para mirar la calidad de... Un muestreo insuficiente. Insuficiente. Y también nunca se incorporaron parámetros de probidad. Ahora que estamos viviendo estas circunstancias complejas, hay que incorporar el parámetro de probidad, y en la propuesta que nosotros estamos formulando, estamos planteando, por ejemplo, que se haga el análisis que se denomina como herramienta de carácter internacional, el análisis socioeconómico de los operadores de justicia. Esto incluye la necesidad de mirar cuál es su condición económica y de ver también si los operadores de justicia tienen una vida que guarde relación con sus ingresos. Es algo Correcto. tan simple como eso. Así La es. doctora Solanda Goyes Quelal, en apenas 35 días, ha impulsado una agenda de lucha contra la corrupción en el sistema judicial, actuando con mayor severidad en control disciplinario, destituyendo a jueces, juezas, fiscales y otros servidores que se han apartado de su deber como autoridades judiciales. O sea que esto sí ha sido posible, doctora Goyes. Claro que sí, son normas. Pero ¿por qué antes no fue posible? ¿Qué pasa? Patricio tiene que preguntarles a los que estaban antes, ¿no? Es totalmente factible. Adicionalmente, yo creo que hay que hablar de una serie de cambios necesarios que se tienen que hacer, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que por la desconfianza que han generado administraciones anteriores en el Consejo de la Judicatura, se le fue quitando facultades. Hay sentencias, hay reformas normativas que se le redujeron las facultades. Aún con esa reducción es posible hacerlo, pero si es que se recuperasen esas facultades sería mucho más fácil. Pero adicionalmente, también ha habido abuso de las garantías jurisdiccionales, que las conocemos, por ejemplo, cuando se ha dado libertades a personas que estaban penalmente sentenciadas, y otras formas de abuso de garantías jurisdiccionales, como actuar sin competencia territorial, ¿no? Que los hechos suceden en un lugar y terminan en unas judicaturas de manera extraña, repitiéndose la presentación allí de estas acciones, entre otros hechos que conocemos. También ha habido abuso de garantías jurisdiccionales respecto de la facultad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Todos estos abusos y estas distorsiones se dan por este tipo de acción narcocriminal que penetra las esferas judiciales. Yo estoy convencido, doctora Goyes, que el Ecuador, claro, como su principal problema tiene la inseguridad, y eso nadie lo puede dudar, pero para mí la inseguridad debe ser vista de manera integral, y la más compleja de la que estamos afectados los ecuatorianos tiene que ver con la inseguridad jurídica, con la inseguridad que conduce a la impunidad. Correcto. ¿Esto cómo se puede vencer? Yo digo, a través precisamente de un trabajo eficaz de los organismos de control, cumpliendo lo que dice la ley y la Constitución. Así es, el tema de seguridad sin duda tiene varias patas en las cuales se tiene que sostener, y esas distintas patas son todas las funciones del Estado, todas, porque todas tienen un rol que cumplir para que recuperemos la existencia del Estado, porque en la medida que se debilita es cuando las bandas criminales van tomando mayor cuerpo. La doctora Goyes acaba de topar un tema fundamental. Esta es una lucha integral. Esta correcto. Es una lucha de todos, para lograr la recuperación de la institucionalidad y evitar que caigamos en ese abismo que se llama narcoestado. Ahora bien, la doctora Solanda Goyes Quelal ha sido una reconocida luchadora feminista, una luchadora por la equidad, hombres, mujeres. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se refleja esa condición de luchadora que tiene que ver con valores éticos, con valores que están dentro de su propia mirada de lo que debe ser? ¿Qué es lo que hace la doctora dentro del Consejo de la Judicatura? Estamos cerca de elegir nuevos jueces de la Corte Nacional.
Sí, respecto al concurso de Corte Nacional, yo propuse la paridad, pero no fue aceptada. Usted entenderá, Patricio, que el Consejo de la Judicatura es un cuerpo colegiado y se requiere que exista mayoría. Pero no puede dejar de aceptarse cuando es norma constitucional. Es norma constitucional, pero no se comprende así. Lamentablemente, mis compañeros del Consejo de la Judicatura, el presidente y los otros dos vocales, no estuvieron de acuerdo. Y lo que conseguimos es una partecita, no la paridad como correspondería, porque lo que la Constitución habla es de grupos donde se definen espacios colegiados. La paridad implica que tiene que estar conformada por un número igualitario de hombres y de mujeres en el resultado, ¿no? Pero claro, como también la Constitución habla de medidas de acción afirmativa, la mayoría del Consejo y yo a la final apoyé, porque era una votación global del reglamento, se fue por la línea de que establezcamos una medida de acción afirmativa de inicio de 2 puntos por méritos, por el hecho de ser mujer, y también al final, en caso de que una de las salas que se va a configurar no tenga mujeres dentro de los designados por puntaje, pues entonces que se aplique también una medida de acción afirmativa para que las mujeres puedan ocupar esos espacios. Pero también esto beneficia a los hombres, porque si resulta a la inversa, no se olvide que las mujeres ahora también existen elevados perfiles, muy bien formadas, que les cuesta más que a los varones, es verdad, pero existen esas mujeres y también podríamos tener el caso de que una sala termine siendo solo configurada por mujeres. Pero en ese caso, de eso, se hace a la inversa. entiendo. Ahí la medida de acción afirmativa es para los hombres. Entiendo, pero más allá de eso también hay que cuidar 2 factores que son fundamentales. Está muy bien la igualdad y la equidad, pero hay que ver probidad, hay que ver capacidad. No se puede descuidar eso. Hay que luchar por tener una corte diferente a la que nosotros hemos visto que viene actuando. A ver, el tema de la paridad y de las medidas de acción afirmativa y de la calidad no significa escoger a mujeres que no tengan méritos y que no tengan probidad. Esto es muy importante. Pero ese rasgo también, o esos elementos también tienen que ser observados de manera rigurosa en los varones. O sea, eso es de perogrullo. La corte tiene que estar compuesta por personas que tienen el mérito y que tienen el conocimiento y las habilidades para llegar a una alta corte, porque desde allí además tienen que, a partir de sus fallos, irradiar un mensaje sobre las determinaciones jurídicas que tienen que ser observadas por el resto de la función judicial. Correcto. Entonces, lo que hace la Corte Nacional es tan importante que tienen que ir los mejores perfiles técnicamente hablando, pero además con probidad. ¿Qué es lo que hace la paridad y las medidas de acción afirmativa? Hacer que las mujeres que tienen los méritos se queden relegadas, porque eso es lo que pasa históricamente por las desigualdades que subsisten. Entonces, pero no es esto que se va trata, a evitar. Claro, no se trata sino de escoger a los mejores hombres y a las mejores mujeres con esas cualidades para que lleguen a la capacidad, corte, ¿no? Probidad, equidad. Correcto. Eso va Así a es. ser visto a la hora de escoger. Eso es la intención que, al menos de mi parte, el país tiene que saber que estoy empeñada en ello y que seré una en el Consejo de la Judicatura quien esté vigilante paso a paso del proceso. De hecho, estamos haciendo observaciones en cada uno de los momentos con el objeto de que estas premisas se vayan cumpliendo. Pero también esta labor no solo es del Consejo, Patricio, esta labor es social. Sin duda. Mire, ¿qué pasa si es que estas personas, los mejores juristas del Ecuador, las mejores juristas del Ecuador, las que hacen pensamiento jurídico, las que escriben, las que son docentes, las que están críticamente todo el tiempo participando y diciendo esto está mal en la función judicial, si esas personas no se presentan y dejan que se presenten solamente aquellos que son los impresentables, seguiremos con este problema? Lo Por que lo tanto, ocurre es que es un círculo vicioso que hay que convertirlo en un círculo virtuoso. ¿Cómo no? En el que muchos profesionales más bien tratamos de estar muy alejados, muy apartados de toda esta situación tan compleja. Y aquí viene el tema medular. ¿Cómo evitar, doctora Goyes, eliminar la metida de mano sucia de la política y, peor, de narcointereses criminales en este tipo de
procesos de selección? Yo lo que creo es que para eso necesitamos tener buenos perfiles concursando, perfiles que la gente sepa que son buenos perfiles, que tienen buena formación, que tienen gran experiencia, con lo cual hasta va a desanimar a los otros, decir, claro, no resulto competitivo si es que tengo a las personas que están permanentemente demostrando con sus actos, con su accionar, con su ejercicio profesional, que son profesionales probos. Y de otro lado, en el Consejo de la Judicatura, de mi parte, pues no, es imposible aquello porque yo tengo puesto un punto de compromiso con el país desde hace mucho tiempo, no ahora, en donde siempre se ha trabajado desde la perspectiva de cuáles son los intereses nacionales. Y en este caso, ahora que estoy en el Consejo de la Judicatura, el interés nacional es hacer una buena corte. No importa de dónde que vengan las sugerencias, los pedidos, no, porque donde se tiene que definir es en el perfil de los postulantes y en la probidad de esos postulantes. Sin duda. Entonces, si manejamos así las cosas, no hay injerencia posible. Tengo la certeza, al menos, de que la doctora Solanda Goy Esquelal maneja con apego a la ética, maneja con apego a la ley y, sobre todo, con apego a su compromiso social, esta vocalía en el Consejo de la Judicatura. La doctora Goyes me representa. Yo me siento tranquilo con una persona de su nivel. ¿Cómo lograr, doctora Goyes, que exista también el interés de una verdadera auditoría social, que haga una compañía diaria a todo lo que significa un proceso de selección? Mire, yo creo que de alguna manera la presencia de un Consejo de la Judicatura renovado, porque estamos los suplentes principalizados, ¿no?, en 3 casos. El caso del doctor Álvaro Román es diferente porque él es presidente temporal, pero creo que hay una renovación y creo que eso ha generado al menos que se calmen las tensiones de la ciudadanía en relación al Consejo de la Judicatura. Y el trabajo al interior de ese Consejo de la Judicatura renovado es un trabajo más técnico, más en el orden del cumplimiento de obligaciones. ¿Se terminaron los problemas y las rencillas internas? Mire, el tema de rencillas no existe, ¿no? Pero sí lo que en democracia siempre tiene que haber es posturas, visiones diferentes, y eso se tiene que debatir y resolver sobre la base del debate, eso no es nada nuevo. Y allí siempre lo que sucede es que yo estoy planteando aspectos mucho más, podemos decirles radicales, ¿no? Más de mayor exigencia. Por ejemplo, para las pruebas de confianza, yo estoy planteando que se utilice en los procesos de evaluación, y hay que considerarlo incluso en los concursos, el polígrafo, que es una herramienta técnica utilizada en muchos países. Muy interesante. Pero resulta que, por ejemplo, en eso no hay apoyo, y por lo tanto, ahí viene lo que usted dice, es esa Contraloría Social. Es el movimiento, una auditoría, claro, es la participación, ¿no?, ciudadana, la que tiene que intervenir e ir exigiendo al Consejo de la Judicatura que no hagamos lo mismo de antes, ¿no? Porque si hacemos lo mismo que se ha hecho en el pasado, ya vemos que los resultados no han sido los mejores. Entonces, es necesario generar cambios. Nosotros estamos planteando que se haga el trabajo sobre el análisis de los patrimonios en la evaluación. Entonces, los informes de quienes están acostumbrados a hacer siempre las cosas como antes hicieron, dicen, no, eso no se puede hacer. Bueno, es que entonces, no debe ser muy fácil transformar en apenas 35 días de gestión toda una lógica que ha venido manejándose al interior de un Consejo de la Judicatura, que además debe tener unos aparatos burocráticos complejos. No sé cuántos funcionarios hay en ese Consejo de la Judicatura. Son muchos funcionarios, ¿no? Yo lo que le digo a la ciudadanía, y les digo cuando tengo conversaciones con jueces, con juezas, con operadores de justicia, secretarios, ayudantes judiciales y también con los administrativos, miren, el Consejo, la función judicial, si sumamos todos, tenemos alrededor de 17,000 funcionarios, ¿no? Si esos 17,000 funcionarios, cada uno
hace lo que le corresponde, tenga la seguridad. El cumplimiento simplemente de sus obligaciones. Y no que no estén esperando que les digan qué hacer, que les estén poniendo la amenaza. No, todo el mundo. Mire, el día de ayer yo visité una unidad judicial, la Unidad Judicial de Flagrancia de Patria, porque hemos tenido alertas de que llegan víctimas de violencia con un problema de violencia y le dicen que no le pueden atender allí, cuando ahí hay una inversión muy grande del Estado ecuatoriano para que exista esa unidad. Entonces el día de ayer yo me reuní. Cumpliendo con su deber. No se trata de que el Consejo de la Judicatura tenga que venir a decirles hagan su trabajo, sino ahí hay una cantidad de funcionarios que tienen que trabajar. Qué interesante saber que tenemos una vocal principal del Consejo de la Judicatura que, cumpliendo con su tarea, realmente está supervigilando que todos estén haciendo exactamente lo que la ley les manda. La doctora Solanda Goy Esquelal ha manifestado que es necesario que el Consejo de la Judicatura considere las pruebas de probidad para que éstas sean mayormente exigidas. Correcto. Y para eso se necesita un análisis del entorno socioeconómico que incluye el análisis de patrimonios, muy importante, la declaración de conflicto de intereses para establecer relaciones indebidas, la aplicación del polígrafo que no ha sido aceptado lamentablemente y pruebas toxicológicas para determinar adicciones. ¿Qué es lo que se acepta de este planteamiento y qué no se acepta? Nada de esto todavía ha sido definido, ¿no? Ya. Está en proceso de Está definirse. en análisis. Claro, y yo lo que he pedido es que tiene que hacerse un debate más abierto. No puede hacerse un debate solamente en una dirección dentro del Consejo de la Judicatura, el director general y los vocales, porque las necesidades y las exigencias van mucho más allá del Consejo de la Judicatura. Lo que usted decía, Patricio, se necesita que la ciudadanía se active, pero también el Consejo de la Judicatura la puede activar. A mi pedido, para hacer la reforma al reglamento del concurso de Corte Nacional, se hizo un foro donde se convocó a los presidentes de los colegios de abogados, se convocó a docentes, se convocó a organizaciones sociales, a la academia y también a las organizaciones que trabajan por la reforma judicial. Y tuvimos un debate abierto, muy rico, porque alimenta las experiencias y las opiniones de la gente, porque muchos de los que participaron tienen posturas frente a lo que está sucediendo con la función judicial. De allí sale esto. No puede ser que no le demos una respuesta con una profundización de ese debate y haya ya un prejuicio y se diga a nivel de los mandos medios que no se puede cumplir. Yo no creo que no se puede cumplir. Yo creo que hay que dimensionar y yo le estoy pidiendo al presidente del Consejo de la Judicatura que abramos el debate sobre aquello, ¿no? Que no decidamos nosotros, sino que traigamos técnicos externos y a que nos debe informen. abrirse definitivamente el debate a la academia, a los propios operadores de justicia, Correcto. a la ciudadanía, para generar desde la base precisamente la auditoría social que necesita el sistema. ¿Qué más hacer para romper, para cambiar, para darle un sentido mucho más serio a todo un proceso de selección cuando vemos que el tiempo está contra el actual Consejo de la Judicatura? Sí. Porque ustedes terminan sus funciones, entiendo que en enero del próximo año. Así es. Esa es una debilidad muy fuerte que tenemos y eso exige que trabajemos más, ¿no? De mi parte, yo trabajo... No salgo menos de las 10 de la noche en la mayoría de casos del Consejo de la Judicatura y empiezo muy temprano y creo que esa es una exigencia necesaria también para poder hacer estos procesos que son procesos especiales sobre universos tan grandes que tenemos que intervenir en número de jueces a evaluar, en número de postulantes a hacer la selección en el caso de los concursos. También se requiere recursos. ¿La doctora Goyes puede ser reelecta? No legalmente, sí, ¿habría posibilidad? No hay prohibición porque la forma de configurarse el Consejo de la Judicatura es que una de las entidades que son fuente de designación le ubiquen en una terna. Perfecto. Y luego se somete a la selección del Consejo de Participación Ciudadana. Agradeciendo a mi invitada, la doctora Solanda Goyes, por su participación en el programa de esta noche, quiero dejarle en el último minuto de Poder Ciudadano para que nos entregue un mensaje.
Muchísimas gracias, ¿no? Lo que voy a decirle a la ciudadanía es que el proceso de cambio de la función judicial no depende solamente de 5 vocales del Consejo de la Judicatura. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero el cambio de la función judicial depende de la comunidad jurídica, en donde están jueces, juezas, fiscales, equipos de apoyo como secretarios, ayudantes judiciales, en donde están también los trabajadores administrativos, desde la persona que esté en ventanilla en la unidad judicial, para que todos cumplan con su función y sepan que la función judicial está al servicio de la gente. Si no hubiera personas, ciudadanía, que necesitan en algún momento resolver un conflicto que les llega a su vida, la función judicial no sería necesaria. Por eso, si es que no vamos a cumplir con esa misión, pues entonces las personas que no están dispuestas tienen que ser lo suficientemente sinceras, o lo mejor es hacer la atención debida. Para ello existen leyes, protocolos que lo conocen perfectamente, resoluciones del Consejo de la Judicatura. Sería triste para el Consejo de la Judicatura tener que intervenir en esos espacios para estar solamente llamando la atención desde control disciplinario. No, lo importante es que se dé un buen servicio, y solo allí, cuando tengamos un buen servicio, calidad de los fallos, calidad de la atención, la ciudadanía va a reconocer a la función judicial y podremos cambiar la imagen tan venida menos que tenemos ahora. Así que es un llamado a todos, pero también a los abogados y a la ciudadanía, que hagan lo suyo con el objeto de que esto cambie. Agradezco a la doctora Solanda Goyes por su participación en esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30. El domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.